Este, Hermanos, pues Dios les bendiga, buenas noches. Ve que estamos en la introducción, bueno, ya dimos la introducción, estamos a mediados del capítulo 10 de Mateo. Ya ve que por reseñanza o por introducción, puse un ejemplo de unos pajarillos, ¿no? Y bueno, vimos que pues ahora sí que todos concluimos que es una naturaleza propia de ese animalito que vuela. Nosotros, como cristianos, como creyentes en Dios, debemos de tener esa misma naturaleza y fue reafirmada durante hace 8 días. Nos apoyó nuestro hermano Guillermo, estuvimos todos partícipes, el cual debemos ser, tenemos que tener esa naturaleza de que Dios ha puesto en nosotros ya como hijos, ¿verdad? Y practicar lo que Dios en su momento se los dio a los apóstoles, perdón, a los discípulos, y hoy Dios nos los entrega a nosotros, que tenemos que tener esa autoridad para reprender cualquier enfermedad y cualquier demonio, ¿verdad? Yo, pues, ahora sí, de ahí, recordando un poco, estaba yo laborando en la noche, un mes atrás, estaba yo laborando y vi una visión que salió así lateral, ¿no? Ya, yo seguí trabajando y a la hora de acostarme, pues me dieron calambres en las dos pantorrillas de mis pies y yo recordé la visión que vi. Digo, no, le digo, esto no es normal. Y bueno, comencé a clamar a Dios y a reprender todo espíritu malo de calambres. A tal grado llegó mis dos calambres en las dos pantorrillas, de que yo estaba ahora sí así, de hablarle ¿cómo se llama? Al encargado del hotel que pidieran un doctor para que me tallaran, ¿no? Pero bueno, para gloria de Dios, reprendiendo todo espíritu malo, me comencé a tallar y a enderezar mis dos pies. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios nos da la autoridad, lo que dice en el 5, vemos que Dios nos llama y está dividido ahora sí el capítulo, ¿verdad? Algo que quieran comentar, hermanos. No, adelante, ahora sí que vamos a arrancarnos con la lectura y ahí vamos a continuar. Ahorita, Okay. por error saqué a Roberto. Sí, ¿quién? Se metieron, se salió hermano Memo igual, ¿verdad? Es hermano Sí, Robert. sí, es que Memo igual porque le está fallando el celular a Memo. Ok. Bueno, antes de que continuemos, les voy a dar una cita bíblica. Bueno, aquí yo hice mi lista. Pues nada más le voy a dar a los que están aquí presentes. Hermano Toño, busque el Salmo 34, 4. Y pues si tienen por ahí un papelito, lo anota, ¿no? Toño, Salmo 34, 4 y Deuteronomio 31, 8. Ese es para usted, hermano. Jonathan Rodríguez, Salmo 27, 1 y Deuteronomio 31, 6. El hermano Neto, si tienes donde anotar, Primera de Juan 4, 18 y Salmo 23, 4. Hermano Robert, Isaías 41, 13 y Primera de Pedro 5, 7. Perfecto.
Ya, hermano Memo, pues ahorita que se ingrese, pues ya le doy. Esas citas, pues las vamos a tomar en cuenta en nuestras vidas personales. Se las comparto. Espero que pues Dios, por mi boca, pues no van a tener llenura, pero por la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, ahí tenemos llenadura en nuestro corazón de parte de Dios y un confort, ¿verdad? Entonces, continuamos, nos habíamos quedado en lo que era la persecución venideras del 16 al 25. Pues le damos una pequeña lectura y ya de ahí, aquí el 26, mi Biblia dice, ¿a quién se debe temer? Amén. Entonces, doy un repaso así rápido, para que nos enrolemos o ya, le entramos así de lleno, o si el hermano Neto quiere comentar algo, continuamos. Léelo, brother, léelo. Ok. Entonces, dice, del 1 al 4, vemos que es la elección de los 12 apóstoles. Amén. Del 5 al 15, vemos cómo Jesucristo les da la misión a los 12 discípulos, de los cuales ponemos como ejemplo de tener la autoridad, debe ser parte de nosotros, como esos pajarillos que por su naturaleza nosotros somos ya hijos de Dios y por naturaleza debemos de tener esa autoridad para ejercer lo que Dios nos ha mandado. Amén. Y ya ¿no se acuerdan? Mateo ¿Mande? 10. Digo Mateo que, 10. Recuerdo que estamos en Mateo 10. Sí, Mateo 10. Ya las citas que les di, esas las vamos a tomar ya casi al final. Amén. Dice, persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos leyendo el 16, Mateo 16. 10, capítulo 10, versículo 16. Amén. 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque aquella hora os será dada la que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguen en esta ciudad, oíd a otra, porque de cierto os digo que aún acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice, bastale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamares Belzebú, ¿cuántos más a los de su casa? Aquí la palabra de Dios se mantuvo y bueno, aquí le estaba dando las precauciones que debían de tener en ese momento a los discípulos y eso lo vemos en el libro de Hechos cuando fueron atrapados. Eso lo vemos en Hechos capítulo 4 del 1 al 21, donde Pedro y Juan fueron capturados, y es cuando, conforme al Espíritu de Dios, se cumplió aquí la palabra de Dios en los discípulos. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos que ver las precauciones que Dios nos da hoy en día, ¿verdad? Tal vez no tengamos esa persecución de autoridades, ¿verdad?
pero sí una precaución que hoy en nuestra vida, pues en nuestro contorno, pues tener cuidado, ¿no? Si tenemos que ir a hablar al evangelio, de ir a orar por otra persona, ir con todas las precauciones de lo que es pues un cubreboca, gel antibacterial, y bueno, ¿verdad? Sabemos que vamos con toda autoridad y estamos revestidos de Dios, ¿verdad? Amén. Dice, igual, si vamos a Hechos 4, del 1 al 21, para que se cumplió la palabra de Dios. ¿Hechos qué? Hechos 4, Ajá. del 1 al 21. Amén. Pedro y Juan ante el concilio. Amén. Si lo tiene, hermano, me Sí. puede dar lectura. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de los que enseñasen al pueblo y se anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interrogó acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, porque él, es, porque él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús en la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza delante. Un otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, se maravillaron y les conocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban de sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Que de cierto señal manifiesta que ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que están en Jerusalén, y y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémonos para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, y llamándolos, les intimidaron que de ninguna manera hablesen ni enseñesen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos confiaban a Dios que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho uno tenía más de 40 años. Amén. Pues aquí
vemos como Pedro y Juan, ¿verdad? Haciendo milagros de parte de Dios. Vemos que hoy este grupo de varones se está preparando para ver esos frutos, la grandeza de Dios que va a ser y seguirá siendo en nuestras familias, no nada más en nuestras familias, sino en gente desconocida que va a conocer el poder de Dios, no por el hombre, sino el mismo Dios que nos va a revestir, nos va a llenar, y es con esa autoridad que Dios nos está poniendo, la tenemos que tener como naturaleza propia para saber más y entender más de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tal vez estamos pasando por ese tipo de circunstancias, pero Dios tiene todo el control de todo y está forjando a los próximos que vamos a salir a predicar, vamos a imponer manos. Yo lo creo, y los enfermos sanarán, y Dios nos va a seguir forjando tal vez más. No sé qué tiempo sea esto, pero que al final de este proceso va a llegar la recompensa, no para el hombre, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y cada uno de los que ahorita vemos, Pedro y Juan, lo que hicieron en su momento, tal vez no estemos en el mismo escenario, pero Dios nos va a seguir fortaleciendo, Dios nos va a seguir guiando más a buscar de Él. Y esto, lo que está pasando tal vez con mi familia, porque igual ya hay unos por ahí enfermos. Hoy hace un momento me daban la noticia que una de mi familiar estuvo internada gravemente, y estuvimos pidiéndole a Dios sanidad por ella, y para la gloria de Dios ya sanó. Le hicieron la prueba, los síntomas decían que sí era el cuadro que presenta todo lo que conocemos, pero hoy me dan la noticia que para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, hoy es sanada. Ya pasó todo lo que tuvo que pasar, y los análisis dijeron que es una neumonía, pero para la gloria de Dios hoy se recupera, se siente estable. Bueno, Dios sigue cumpliendo su promesa a los que hemos confiado en Él, y para la gloria de Dios, hermanos, hoy esa noticia fue emocionante, porque créanme que ya no se contaba, pero bueno, para la gloria de Dios me dieron la noticia, y solamente presenta un cuadro de neumonía, que igual no es cosa fácil, pero para el poder de Dios no es nada, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, algo que quieran comentar. Adelante, hermano Robert, hermano Toño, Neto. ¿Sí me escucharon? Sí, nadie quiere comentar. No, adelante, pues, adelante. sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero es cuando el Señor está viendo los adoradores en espíritu y en verdad, los que en verdad están puesta la fe en Cristo, ¿no? Y vemos que pues este temor que tenemos hacia Dios nos está llamando, ¿no? Más antes habíamos tenido una lección cómo Dios nos estaba preparando, ¿no? Cómo Dios quiere que nos preparemos, porque vienen cosas más difíciles en la humanidad, y nosotros tenemos que estar con nuestra fe para lo que viene, ¿no? Y nosotros vamos a ser esos leños encendidos para los demás. Tenemos que inyectarles ese amor que nosotros tenemos hacia ellos, ¿no? Incluso a nuestros hermanos que pues, se sienten un poco ya caídos, desanimados, pues hay que levantarlos primeramente, Dios, y seguir en lo que Dios nos ha demandado, ¿no? A cada quien le dio su talento, a cada quien le dio su ministerio,
a cada quien le dio su porción que le tenía que dar. Entonces, que no guardemos ese talento, que no lo enterremos, sino que lo pongamos, lo ejercitamos como iglesia que somos. Amén, hermano, amén, gloria a Dios. Pues ahora sí, estar preparados, esto es parte del entrenamiento de parte de Dios, yo lo veo así, ¿no? Tal vez es un entrenamiento donde pues, hoy pedimos, oramos, le agradecemos a Dios porque Dios va a seguir haciendo milagros aún dentro de todo esto. Y bueno, y nos va a seguir preparando. Y si estuviera aquí nuestro hermano Fer, le preguntaríamos qué tal es su adiestramiento él como soldado. Pues él ahorita lo ve pues, normal, ¿no? Porque ya tiene tiempo ejerciendo eso como soldado, ¿no? Hoy tal vez estamos en un proceso donde nos tenemos que estar acostumbrando ya por naturaleza, siguiendo orando más, buscando más de la presencia de Dios, y aún los que ya tenían ese proceso, hoy a lo mejor ya lo están reforzando más para ejercer más esto, ¿verdad? Que ya es por naturaleza de Dios que debemos tener adherida a nosotros como creyentes, como cristianos. Y bueno, hermanos, ahora sí, pues, esto es una forma de preparación para lo que Dios nos quiera llevar al mañana, que ya es el futuro, porque hoy sabemos lo que hicimos, mañana no sabemos lo que vamos a hacer, pero Dios ya nos está viendo más allá, y creo que seremos los llamados sobrevivientes del COVID, de los cuales buscamos de Dios, y cada sobreviviente es porque nos refugiamos en la presencia de Dios, pedimos, y hoy pues sabemos lo que está pasando hoy, el mañana no lo sabemos, pero en el nombre de Jesús va a haber victoria, y el auditorio que se tiene por nombre El Shaddai va a ser insuficiente por las personas que irán ahí a ese lugar. Amén. Y no nada más gente desconocida, sino gente como familiares que pues, a lo mejor ya dejaron de buscar o solamente habían escuchado de una predicación o por nuestro testimonio. Pero hoy este proceso nos enseña a enderezar nuestro testimonio, nos enseña a llenarnos más de su palabra, nos enseña a que hablemos más de Él, y que cada vez que hablemos todas estas cosas como Pedro y Juan, en el nombre de Jesús vamos a hacer milagros en general, hermano. Yo así lo veo. Tal vez diría mi hermano Neto, estás muy chavo, Johnny igual estás muy chavo, pero no sé, yo así lo veo, que vamos a ser, el día de mañana vamos a ser los sobrevivientes del COVID, y no porque hayamos estado nada más viendo la tele, las noticias, sino porque hemos buscado de ese Dios vivo, ese Dios que abrió el mar en dos y el pueblo pasó en seco, ese Dios que resguardó su pueblo de día y de noche, ese Dios que dio alimento y cayó maná del cielo. A ese Dios adoramos, ese Dios creemos hoy en día, y Dios va a seguir haciendo milagros, así como el anterior, hoy es el mismo Dios, porque es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos Él será, y será siempre Él. Amén, hermanos. Entonces, ¿algún comentario, hermano Robert, hermano Toño? No sé, hermano Toño. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ahí está. Les quería compartir un versículo que me impresionó mucho respecto a lo que estaba hablando el hermano. Está en Éxodo 15, 26, y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. No sé si me escuchan, hermanos, ahora. ¿Sí me escuchó, hermano? Sí. Sí, hermano. Sí, ahí está.
Ajá, esa palabra, pues me impresionó mucho, ¿no, hermano? Porque respecto a lo que estaban platicando, como desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde el Éxodo, el Señor ya advertía, ¿no? Que si caminábamos por la correcta, por la vía recta y buscábamos de su palabra y lo buscábamos a Él, pues ninguna enfermedad nos enviaría, ¿no? Nos estaba mostrando que la obediencia, pues es siempre, ¿no? Yo ahorita veo mucha gente con necesidad de Dios, mucha gente que ya anda temerosa en la calle, anda paniqueada, como se dice, por la enfermedad, por lo que están viendo, porque las noticias hablan de el foco rojo más fuerte y que te tienes que cuidar más. Y mucha gente está preocupada, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, el domingo vinieron unos familiares y les compartía de la palabra y del testimonio que vieron y a Dios gracias, pues, pudimos poner unas alabanzas en el aparato y todos alabando y orando y honrando el nombre de Dios, ¿no? Y ese comentario hacíamos que hay mucha necesidad, mucha gente está buscando de Dios. Y me acordaba ayer que platicaba con el pastor David que el pastor David ya lo había comentado recién que llegaba a las reuniones de varones, no había advertido cosas que iban a pasar, como la de que mucha gente iba a buscar de Dios y que las iglesias se iban a llenar, ¿no? Entonces, pues, gracias a todas esas enseñanzas y a que estamos estudiando, para prepararnos para todo ese trabajo que va a haber para servirle al Señor, ¿no? Como decía el hermano Dani. Ese era mi comentario, hermano. ¿Puedo hacer un comentario, hermanos? No sé si se escucha ya. Sí, nada más apague tu carro. ¿Cuál? Dale, mi hermano. Sí, Adelante, Neto, adelante. Voy a hablar, hermano Memo. Voy a hablar un poco. Estoy mirando el pasaje de Mateo, del que está hablando el hermano Daniel. Y primero yo veo que hay una elección, ¿no? Empezó con el llamado, que se conoce como la doctrina de la elección, y después viene la comisión a la cual van a ser enviados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se escucha? Sí, amén. Okay. Entonces, primero vino una elección a través del glorioso evangelio, que se conoce también como el llamado eficaz, y después de la elección vino la gran comisión a cada uno de los discípulos, ¿no? Y me recuerda mucho a Pedro cuando en Juan 21 el Señor le da unas ordenanzas a Pedro y le dice: Pedro, apacienta a mis corderos. ¿Se acuerdan ustedes de las tres negaciones de Pedro? Pero cuando Pedro es restaurado una vez y habilitado para seguir adelante por la obra de Cristo, le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: sí, Señor, sabes que te amo. Y le dice el Señor: apacienta mis corderos. Y le hace la segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, sabes que te amo. Dice: pastorea mis ovejas. La tercera situación le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, recordando lo que había sucedido antes, le dice: Señor, tú todo lo sabes. Y el Señor le dice: pastorea, apacienta mis ovejas. Primero le dice: apacienta, después pastorea y otra vez apacienta. ¿Cómo va a hacer Pedro esto? A través de la palabra. Alimentar y guiar al rebaño de Dios. Pero ahí sucede algo tremendo, porque está Juan ahí como que queriendo escuchar que está platicando el Señor con Pedro, ¿no? Y Pedro, se puede verlo ahora que estemos terminando, el capítulo 21 de Juan, parece que Pedro mira de reojo a Juan y ve que como que Juan se quiere acercar, ¿no? A ver qué quieren hablar. Y Pedro le dice al Señor: ¿y este qué? Y la respuesta de Cristo es: ¿a ti qué? Yo tengo un propósito para él. O sea, y a veces nos pasa eso, ¿no? A cada uno se nos ha dado una responsabilidad, a cada uno, de predicar el Evangelio. No tenemos excusa para no predicarlo. La pregunta es: ¿cuántas veces lo hemos proclamado? O sea, lo hemos dicho, seamos honestos. Porque muchas iglesias hoy en día hablamos, y vamos a generalizarnos todos, hablamos de predicar el Evangelio. Y
enseñamos, predicamos, pero muchas veces, hermanos, de verdad que no lo hacemos. No lo hacemos. O sea, donde nos toca hacerlo, a veces cristianos predicándole a cristianos, ¿cierto, no? Pero Dios nos da las armas, como dijo Dani, ¿no? O como dijo el hermano Neto, Dios nos da las armas, nos da las herramientas, su glorioso evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ya fueron seleccionados, ya fueron escogidos, y lo que dice Mateo 10 sigue adelante, y les dice que tienen que ir y echar fuera demonios y todos los milagros que Dios va a hacer a través de cuando prediquen la palabra. Platicábamos la vez pasada, quiere ver milagros, y los milagros siguen todavía, hermanos. Déjeme decirle, hay un hermano llamado Leonard Ravelli, y dice, la gente quiere milagros y milagros y milagros, cuando el milagro más grande está a tu lado. Cuando tú vas a la iglesia, tú puedes voltear a ver a tu hermano, aquel borracho, aquel mujeriego, aquel drogadicto, aquel mentiroso, aquel fornicario, aquel asesino, aquella persona que no pudo cambiar, y lo único que pudo cambiarlo fue el evangelio. ¿A poco no es un milagro? O sea, queremos ver milagros cuando los milagros ya están en la iglesia, palpables, palpables. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios? Entonces, cuando nosotros, por gracia, recibimos ese evangelio, por gracia debemos darlo también. Y está hablando Mateo, y les dice ahí, versículo 11, capítulo 10, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que en este pasaje. Es sorprendente, ¿eh? Ya fueron llamados, ya fueron escogidos para llevar el mensaje. El punto es que dice que ellos tienen que llegar a las casas. Si las casas recibe, usted debe predicar el evangelio. Pero si la casa no le recibe, usted debe salir de esa casa, o sea, no va a entrar, y debe sacudirse el polvo de sus pies. Hay una pregunta para mi hermano Daniel primero. ¿Por qué sacudirse el polvo de los pies? En señal así como no lo reciben a uno, igual así como desechar que igual así para que como fue uno rechazado, uno también muestra uno así como rechazo. No. Bueno, está bien, hermano, está bien. Siempre es bueno pues preguntar y siempre para poder saber. Cuando sacude el polvo de vuestros pies, hermano, lo que está hablando el Señor, usted recuerde que Dios es omnipresente. Dios está en todo momento, está viendo. ¿Sí está de acuerdo? Que Dios es omnipresente. Entonces, por lo que está diciendo abajo, cuando venga el día del juicio, ahí están las pisadas de que a esa familia o a esa persona se les predicó el evangelio. Qué sorprendente, ¿eh? O sea, cuando la gente diga no se me predicó el evangelio, y dirá el Señor, sí se te predicó el evangelio, ahí están las pisadas de mis santos, donde se te predicó el evangelio. No tienes excusa, como dijo Pablo. Es sorprendente, ¿eh? Eso era sacudirse el polvo de los pies. Dios, que es omnipresente, que es omnisciente, que todo lo sabe, para que el día del juicio, cuando venga Cristo,
aquellos que recibieron el Evangelio con todo su corazón y aquellos que no lo recibieron. Un pastor dijo en una ocasión, cuando venga Cristo, ahí va a empezar el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es, ¿de qué lado de la raya estás parado? ¿De los que creíste o de los que no creíste? Pero mi trabajo es predicar el Evangelio. A veces nos pasa como a Felipe, no sé si les ha pasado, cuando llegan los griegos, que está en la carta de los Hechos, perdón, y también en los Evangelios, que llegan unos griegos a ver a Cristo. Cuando llegan los griegos, está hablando de los gentiles, la iglesia naciente, y dicen, queremos conocer a Cristo. Y lo primero que hace Felipe es ir a ver a Andrés, ¿no? Y dice, oye, mira, quieren conocer al maestro. Y Andrés va y les predica el Evangelio. Bueno, la pregunta es, ¿a quién los puso Dios? ¿A Felipe? ¿A Andrés los puso? ¿Cierto o no? A veces llegamos, hermano Jonathan, fíjate que encontré unas personas que quieren oír del Evangelio, ¿no podrás ir tú? Cuando Dios ya nos los puso a cada uno de nosotros. Mi responsabilidad, por eso es importante este pasaje, viene la elección, la comisión y el trabajo del obrero, que no se va a avergonzar delante de su Señor. Y el día del juicio, el Señor, lo que está diciendo más abajito es, cuando el Señor venga y diga, no se me predicó el Evangelio, no se te predicó, ahí están las pisadas de aquellos que predicaron las noticias de las buenas nuevas. De modo que no tienes excusa, dice Pablo. Y están acarreando ira para el día de la ira. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio, hermanos. O sea, a veces hemos minimizado el Evangelio, de verdad, ¿eh? Lo hemos minimizado, y si nos metiéramos a estudiar un poco más lo que es el Evangelio, de verdad, lo que es la propiciación, lo que es la expiación, la obra de Cristo, les aseguro que cambiaría nuestra manera de predicar el Evangelio. Y le doy gracias a Dios por este grupo que tiene el deseo de conocer también la palabra. No todos, hermanos, tienen el deseo. No todos quieren, no hay ese amor en su corazón. No abrazan el Evangelio. Hablan del Evangelio y dicen, dijera mi hermano Daniel de la iglesia de Corinto, la iglesia ruidosa, habla, pero ahí nada más se queda, en puro hablar, ¿no? El punto es ese, que cada persona que Dios nos ponga, ese es lo que Dios va a usar. Y termino con esto. Ese es un cuento que nos voy a platicar. Dice que una vez estaba el Señor en los cielos, es un cuento, hermano, y que le dice, el Señor ya está en los cielos, ha resucitado, y dice Pedro, también en la primera carta, dice que los ángeles anhelan saber los misterios sobre el Evangelio. ¿Por qué Dios, si es tan poderoso, por qué me los dio la ordenanza a los ángeles que están junto a su alrededor de predicar el Evangelio? ¿Por qué a los hombres? Y lo sorprendente, que en este cuento les dice un ángel, Señor, dice, ya estás acá en el cielo. La pregunta, Señor, ahora, ¿quién va a predicar ese Evangelio? Y el Señor le contesta, ellos. Y el ángel dice, ¿ellos? ¿Quiénes, Señor? Y el Señor Jesús señala hacia la tierra y dice, ellos. Y el ángel no lo cree. Dice, ¿ellos? Pedro, Señor, el que te negó. Sí, a él. Marcos también, el que salió huyendo. Tomás, el incrédulo. ¿Ellos? ¿Ellos van a predicar el Evangelio? Y dijo, sí. ¿Por qué, Señor? Porque todavía Cristo cree en sus hijos, que nos dio la capacidad para predicar su glorioso Evangelio, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, y el día que venga el Señor, hermanos, si Dios nos puso una persona a usted o a mí, y si yo no le prediqué, entonces dice que yo también iré ante el juicio de Dios, por las cosas buenas y por las cosas malas que dice. Ante el tribunal de Cristo, no estaré en el juicio, estaré en el tribunal de Cristo.
por las cosas buenas y las cosas malas que hice. Es una gran responsabilidad del Evangelio. Por eso les digo, lo hemos minimizado, lo hemos hecho como chiquito. No, el Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que me cree, al judío primeramente y al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fue el propósito del Evangelio? Mostrar el amor y la justicia de Dios. Eso es sorprendente, hermanos. Gracias a Dios, que Dios bendiga, siga bendiciendo su palabra. Perdón, hermanos, por ese tiempo. Amén, amén. ¿Alguien más tiene un comentario? Dale, continúa y ahorita comentamos. Dale. Ok, vamos al 26. Amén. Aquí en el subtema, dice, ¿a quién se debe de temer? Vamos del 26 al... Se había dicho que el 31, ¿verdad? Vamos al 33. Dice, si quieres leer, nos vamos de 2 en 2. Yo leo los primeros dos, 26, 27. Ya Jonah, los otros dos. Y 2 Neto y 2 hermanos, ¿no? Amén. Dice, así que no los teméis por nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que es digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dice el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Neto. Activa tu micro, Neto. Amén. Pues aún vosotros, cabellos, estáis todos contados, y así que no teméis, más veláis vuestros que muchos pajarillos. Bueno, Toño, 32, 33. Sí, dice 32. A cualquiera, pues, que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y el 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Pues aquí vemos claramente cómo Jesucristo nos habla hoy en día, ¿verdad? Igual de lo que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, sabemos que no debemos de atemorizarnos por nada en el mundo, y las citas que les di, ya las tienen ubicadas, ¿no? Sí. Sí, hermano, hermano Memo se salió, ¿verdad? Sí, parece. ¿No? Hermano Robert está pausado, ¿no? Jonah, si quieres empezar por la de acuerdo a este versículo del 28, dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A los versículos que te di. Jenny.
No se escucha. Ok. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es el Salmo 27:1. Y también el Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén, gloria a Dios. Palabras te la comparto, brother. Dios te fortalezca y no hay que temorizarnos de nada, ¿verdad? Amén. Hermano Toño. Amén, amén. Sí, hermano. Dice en Deuteronomio 31:8. Sí. Permítame tanto. Dice. Permítame tanto. Dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén, gloria a Dios, hermano. Y dice el Salmo, el Salmo 34:4 dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores y me libró de todos mis temores. Ahí es, hermano. El 34:4. Es la versión nueva, ¿verdad? ¿Es nueva versión? Sí, ese la tengo en la nueva traducción. Amén. Hermano Neto. Activa tu micro, Neto. Bueno, es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que en el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Dame 5 minutos. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén, gloria a Dios, hermano. Palabra viva para nuestros corazones. Amén. Amén. Hermano Robert, no. Voy a echar los tacos. Se cansó con los 21 que le dio. Hermano Memos. Bueno, me gustaría leer el Salmo 121, ¿no? No sé, adicional. Porque recuerdo cuando Sí. Pablo, después de ver, el Salmo 121, después de haber predicado muchos años el Evangelio, él le dice a Timoteo: mira, dice, yo soy para partir, todos me han abandonado, todos, dice, pero yo sé quién está a mi lado. Estas palabras de confianza de Pablo, ¿no? Y seguramente recordaba este Salmo, ¿no? Que nos da el valor para predicar el Evangelio. Ustedes recordarán cuando estaba con Félix, predicando, ¿no? Con Festo, lo que había dicho el Señor, que iba a predicarles a reyes también. Entonces, que Dios nos dé esa fortaleza, ¿no? Ese denuedo, como decía Pedro, ese valor para predicar a esas personas también. Y seguramente Pablo tenía estas palabras. El Salmo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá el socorro del creyente? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí no te adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Esa es una gran promesa de Dios. Amén. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Pablo dice que aún ni la muerte, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la muerte. Y es verdad, hermanos, ni la muerte nos puede separar de ese amor de Dios cuando venga el Señor por su iglesia. Estaremos alabando y glorificando el nombre de Cristo por la eternidad. El salmista dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. La muerte para el creyente es solo un sueño. Y gracias a Dios por ese sueño. Porque cuando lleguemos a despertar, estaremos revestidos a la imagen de su amado Hijo, para la gloria de su nombre. Eso es algo maravilloso. Pablo decía, yo ya voy a ser ejecutado. Todos me abandonaron, todos. Pero yo sé quién está a mi lado. Quien estaba a su lado siempre era Cristo. Ánimo, hermano, siempre. Sabemos que Él está a nuestro lado, siempre. Amén, gloria a Dios. La bendita palabra nos confirma esto, dice que el 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La palabra es fiel y digna a nuestra vida, hermanos. Aquí la palabra dice que hace la comparación con los pajarillos, que no valemos más que ellos, ¿verdad? Pues estamos en las manos de Él. Él tiene contado hasta el último cabellito, lo tiene contado de nuestra cabeza. Imagínense cómo Dios nos procura, nos guarda en su mano. Ahorita el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos, ¿verdad? Y bueno, ¿algún comentario, hermanos? Se salió bueno, no está el hermano Robert, le tocó Isaías 41:13. Isaías 41:13. Ya, pues en sí tenía participación para Robert. Ahorita el hermano Memo ya el 121. Amén. Tus hermanos, ahora. Dime. Ok. Sí, ahora sí que siguiendo en el tema de la forma en la cual el Señor ha puesto la responsabilidad de compartir su palabra. Y muchas veces los hermanos tenemos miedo de atrevernos a compartir el Evangelio. Y eso es una buena oportunidad para animarnos entre nosotros, para hacerlo y hacerlo sin temor, ¿no? Siempre yo siempre he dicho esto, ¿no? No podemos predicar a un Dios que no conocemos y no podemos platicar de alguien que no conozco, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo platicar a ustedes de Dani, porque lo conozco desde que somos niños, y pues por eso les puedo platicar algo de él, ¿no? O parte de su vida, si es que me la sé. Por ejemplo, de los que estamos aquí, creo que después de Dani, el que conozco por más tiempo es a Edwin. A Edwin creo que lo conozco desde hace 15 años, algo así. Y después yo creo que sería a Memo, que lo conozco desde hace como 8 años. Entonces, podemos platicar de alguien de quien sí conocemos. Ahora, cuando nosotros vemos una película y nosotros platicamos esa película, si la película nos gustó, vas a ir y vas a platicarla con detalles. ¿Por qué? Porque pusiste, que estuviste viéndola,
y se la vas a platicar a alguien y se lo vas a recomendar. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, compartir de Cristo tiene que ser así. Tiene que ser así, hermano, porque la gente cuando quiere compartir del Señor a otro, solo le quiere compartir lo que a ellos les compartieron o lo que ellos han escuchado muy vagamente. Y es necesario que cada uno de nosotros leamos más nuestra Biblia, conozcamos al Maestro, conozcamos a Jesús a través de la palabra, para que podamos ir y podamos platicar con las personas. Hay veces que hay personas que no tienen la capacidad o no tenemos la capacidad para retener versículos bíblicos. Pero déjame decirte que si tú lees tu Biblia, tú vas a saber dónde están los versículos que compartir. ¿Por qué? Porque tú eres el que la lee, porque tú eres el que está siempre usándola. Y incluso ayer en el discipulado, le tocó darlo a mi hermana, y ella decía, hay personas que les dices, a ver, hermanos, busquen Salmo 23:4, ¿no? Y aguanta, y no saben ni dónde está, ¿no? No saben ni dónde anda. Dice, ¿por qué? Porque te das cuenta que muchas veces no, ni siquiera usan su Biblia. Entonces, acá dice en el 19 dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y eso es una gran verdad. El Señor va poniendo palabra en nuestros labios, va poniendo palabra en nuestra mente, nos va refrescando la memoria y vamos soltándola, ¿no? Eso a los que predicamos, a las personas que predican, saben que no estoy mintiendo. Esto así es, pero el Señor no te va a dar algo que no leíste. Por eso es importantísimo. Yo me acuerdo que decía, una vez me dice el pastor David, ¿no? Acuérdese que la profecía es alimentada con la palabra. Y eso es cierto. O sea, si tú quieres ir y hablarle a alguien y esa persona queda impactada con lo que tú sabes, es porque la palabra que tú leíste, el Espíritu Santo la tiene en tu mente y empieza a darte flachazos de esa palabra y tú estás hablando y estás recordando lo que dice. No necesariamente tal vez con las citas bíblicas, ¿no? O los versículos, pero tú sabes porque tú lo leíste y el Espíritu Santo le corresponde irte recordando, irte refrescando la memoria de lo que estás hablando. Para que podamos lograr eso, para que el Espíritu Santo venga a nuestra mente y haga la obra poderosa, ¿no? Para que pueda uno compartir con poder, con autoridad, para que pueda ser impactante hacia la vida de la persona, tenemos que abrazar más la lectura bíblica. Hay veces que hay personas que definitivamente no, ni siquiera la abren en semanas, ¿no? Eso es triste porque los que somos cristianos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y si Dios me habla a través de su palabra, y cuando yo comparto, cuando yo voy y le hablo a alguien y le menciono parte de la palabra de Dios, es Dios hablándole a esa persona a través de mis labios. Entonces, yo los animo, hermanos, los animo a que sigan estudiando la Biblia, porque parte de lo que nosotros podamos ir a hacer y hacerlo con éxito pues es por lo que nosotros podamos leer, ¿no? Siempre eso es algo básico. Si quieres tener algo rápido, algo fresco, pues es de lo que leíste ese día en la mañana en tu Biblia. Si lo hemos dejado de hacer, si no se hace tan seguido, intentemos hacerlo más seguido, porque eso es una herramienta tremenda, la cual Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos compartir su palabra, para que podamos ser unos vasos útiles. Hay veces que hay personas que tienen muchísimo potencial, muchísimo, pero no leen y se van quedando en el camino y la palabra te va alimentando, te va confrontando, te va purificando y el Espíritu Santo va haciendo la obra a través de su palabra en nuestras vidas. Entonces sí es importantísimo porque aquí a partir del versículo 19 hasta el 24, incluso habla cosas escatológicas de
ahora sí que ya cerca de la venida de Cristo. Pero algo que sí es un hecho es que en el tiempo en el que estemos, el Señor habla y el Espíritu Santo habla a través de nuestros labios. Solo es que nosotros estemos bien tomados de la mano de Él para que Él pueda moverse como a Él le gusta, ¿no? Como Él sabe hacerlo. Y podamos ser unos vasos útiles a su servicio. Eso es lo que puedo comentar. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Esto, Toño. Les comparto unos versículos que leí en Marcos 16:15. Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Sí, ese es unos versículos que les quería compartir referente al tema, hermanos. Ese es mi comentario. Amén, hermano. Bueno, Neto. Active su micro, hermano Neto. Yes. Bueno. Ahí Aquí está, nos ahí habla, está. ¿no? Que Dios primero nos permite ser escogidos, ser elegidos, ¿sí? Y luego, ¿para qué? Para hacer la gran comisión, ¿no? Llevar el evangelio. Pero en esto hay un proceso, ¿sí? Porque sabemos que es una responsabilidad llevar el evangelio, ¿sí? Para llevar el evangelio tenemos que estudiar la palabra. Y como dice Jonathan, Dios lo usa, ¿no? Sí, tenemos que memorizar y tenemos que saber que lo que nosotros estamos hablando, sin titubear, sin dudar, que está en la palabra. Pero hay mucha gente que se guía mucho por las predicaciones, se guía por el mensaje, se guía por lo profético, palabra profética, casi por todo por lo que más es más fácil oírlo que estudiarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé igual en el Evangelio, y yo oía, y de lo que yo oía, lo compartía. Pero yo no sabía en verdad si estaba en la Biblia o no estaba en la Biblia. Yo lo compartía porque lo oía y porque veía yo la predicación y sentía yo que a mí me edificaba, ¿no? Yo quería ir con la persona y que sintiera lo mismo que yo sentía. Que a lo mejor a lo mejor me dieron una predicación errónea, una palabra errónea, porque yo no sabía que estaba en la Biblia, sino que yo sabía porque me lo estaba diciendo, o así que yo estaba confiando en él, sabiendo lo que él, y yo con mi sano corazón quería que también esa persona lo hiciera o compartirle, ¿no? Cuando yo no sabía, por ejemplo, por ejemplo, yo ni sabía ni en mi mente que sabía yo que era la gran comisión. Ya después estudiando con el tiempo, estudiando la palabra, cuando Dios nos enseña que toda criatura tiene que llevar la gran comisión, pues es porque tienes que estudiar la palabra, ¿no? Para que tú puedas hablarles de esa gran comisión, es llevarlas a la salvación, ¿no? Darles el plan de salvación. Pero yo les daba un plan, no, pues la palabra estuvo tremenda y mira, y la palabra me llenó y el Espíritu Santo, pero no hay unas bases. Entonces, a la otra persona la dejamos así como también pensativa, ¿no? O en duda, ¿será cierto o no será cierto? Pero cuando tú ya vas, ahora yo lo entiendo, ahora cuando tú vas con una seguridad de lo que está en la palabra hace efecto. Y a mí había un hermano de edad, ya un hermano anciano, me decía, mira, no hables mucho, habla lo que sepas,
pero que esté seguro que está en la palabra, porque eso va a edificar. Pero si te hablas mucho y no está en la palabra, de nada sirve. Y se me quedó, y desde ahí entendí. Entonces fue cuando yo comencé a ser prudente. Entonces me gusta escuchar a la gente, me gusta observarla, oírla, pero luego comienzo, no, es que eso no está en la Biblia, y eso me comienza a buscar. Entonces, yo era muy perezoso para la Biblia, soy perezoso para la Biblia, pero sí tengo que estudiar porque tengo que tener la seguridad que está en la palabra. Entonces, es lo que vemos. Nosotros ahorita lo redactamos así me escogió Dios y voy a la gran comisión. Pero antes de ir, tengo que estar preparado y tengo que estar seguro que lo que yo estoy hablando está en la palabra. Y si yo sigo más estudiando la palabra, voy a siguiendo conociendo más de Dios. Yo puedo tener 50, 60, 70 años, pero si no he estudiado la palabra, no lo conozco. Y puedo encontrarme una persona más chica que yo de una edad de 30, 25, pero si él ha estudiado la palabra, él conoce al Señor porque lo ha estudiado, porque su vida del Señor y todo está acá en la palabra. Entonces, por eso ahora dice que lo que te edifica es la palabra, lo que te saca dice, de lo que te saca de la ignorancia, lo que te saca de la ignorancia espiritual, porque dice, somos ignorantes en la palabra porque no la estudiamos, ¿no? Entonces, lo que te va a sacar de la ignorancia va a ser la palabra. Entonces, yo lo veo desde ese punto, ¿no? Que para nosotros como una base es la palabra, y cuando nosotros hablemos tenemos que estar seguros de lo que la palabra está diciendo. Ese es mi comentario, un poquito de eso, ¿no? Amén, gloria a Dios. No, no sé si podría comentar algo, hermanos, para terminar. Sí, adelante, hermano. Adelante, ya estamos finalizando. Quiero reforzar un poquito lo que comentaba John hace rato, lo importante de las escrituras, ¿sí? Cuando usted puede leer, ahora que tengan la oportunidad de leer en su casa, el capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Cuál es el propósito de Dios de que conozcamos su palabra? ¿Cuál es el propósito? Dice que, se los voy a parafrasear, dice que es que todos los pueblos dirán, pueblos sabios y escuchas a tu Señor. ¿Por qué es tan importante conocer las escrituras? ¿Por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? O sea, sumergirse. Tal vez tendremos algunos la mente de teflón, como un servidor, la verdad se me olvidan muchas cosas, pero no me desanimo, ¿no? Pero lo que pasa es esto, vuelvo a reforzar lo que está diciendo Jonah, lo que va a hacer el Espíritu Santo. Si alguien me hace favor, Jonathan, de leer Juan 14, Evangelio de Juan 14, del 23 al 26, por favor. Espacio de respeto, puntos y comas, por favor. Mire lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando la persona se sumerge en la palabra de Dios. Juan 14, 6, ¿al cual? Juan 14, del 22. Del 22. ¿Sí? Del 23, ¿sí? Sí. Al 26. Ok. Dice Juan 14, del 23. Sí. Respondió 26. Jesús: el que me ama, mi Padre guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué precioso pasaje. O sea, él, cuando empiezas a estudiar la palabra, él te va a hacer, el Espíritu Santo te va a hacer recordar, va a venir a tu mente la palabra de Dios. Él va a decir lo que vas a hablar. Es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Qué hermoso. Al tener la palabra, dice, ¿quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. Y al guardar su palabra, dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entre más tengas la palabra, el Espíritu Santo va a estar fluyendo en nuestras vidas y hablando la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Quién nos va a hacer recordar? El Espíritu Santo. Entre más nos empapemos y abracemos la palabra de Dios, más nos va a hacer recordar el Señor. Y vamos, es lo que está diciendo Pablo en Efesios,
antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es la llenura? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice Colosenses 1:16. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Entonces lo que va a hacer el Espíritu Santo va a empezar a decir lo que nosotros hemos estado estudiando. Y Él va a hablar. No va a ser uno, va a ser Dios a través de su palabra. Y lo que llega a impactar a la vida de las personas. No las palabras humanas, sino las palabras del poder de Dios con su glorioso evangelio. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pues, hermanos, así me permiten hacer una oración. Ya, para concluir y ya te dejo a ti el lugar, Jonah. Dale. Vamos adelante, adelante. Bendito Padre Celestial, ante ti está todo corazón, Señor, que hoy estuvo dispuesto, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Gracias por esos momentos que nos das, Padre, en diversos puntos, Señor, de la ciudad de Orizaba, como lo que estoy aquí, Padre bendito. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que pone, Señor, al estudio de a estos momentos, Señor. Te pido, Señor, que la memoricemos, Padre, y tú, Señor, nos sigas llenando más, Señor, de tu bendita presencia, Padre. Te pido por cada corazón, Señor, que hoy estuvo aquí presente, Padre, a través de esta videollamada, Señor. Y aún, Señor, para los que faltaron, Señor, yo no sé lo que sucede, Padre, pero tú tienes todo el control, Señor. Toma el control, Señor, de eso, Padre bendito, y que este tiempo, Señor, sea para edificación a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre, para que tú vengas a sembrar esa bendita palabra, Señor, a nuestras vidas, Padre bendito. Te pido, mi Señor, por cada necesidad que hubiese en las familias, en los hogares de mis hermanos que hoy están aquí, estamos conectados, Padre, que tú las suplas, Padre bendito. Que tú sigas supliendo, Señor, toda necesidad, Padre, que sigas sanando, Padre, que sigas limpiando, Señor, todo órgano, Señor, que tal vez haya contaminado, Padre, del llamado virus, Padre bendito. Pero tú tienes el control, Señor, y síguenos forjando, Señor, para buscar más de tu presencia, Señor, y nos sigamos llenando, Señor, más, Señor, de tu bendita palabra, Señor, para que podamos dar testimonio, Señor, de ti, Señor, y tú pronto vienes, Padre, por una iglesia pura y sin mancha, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por cada líder, Señor, que hoy está aquí, Señor, Padre bendito. Tú conoces, Padre, igual las necesidades, Señor. Súpleselas, Padre bendito. O pon, Señor, los medios, Padre, para que sean bendecidos, Señor, cada uno de los que hoy estamos aquí presentes, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel en todo tiempo, mi Señor Jesús. Por todos los siglos tú serás y seguirás siendo nuestro Dios, nuestro Abba Padre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues se acabó el tiempo, tenemos 1:18. Ya es hora de echarse un café, porque no es tanto por nosotros, porque mi hermano Dani ya como que lo están amenazando allá. No, pues ya está, bro, ya se va para los cuatro, ya no sé que corte y sale corriendo. Míralo. Ya ahorita Yo pensé que el Dani iba. Gracias por el tema y yo nada más escuché, bendice estos alimentos, amén. No, y por ahí atrás creo que había un cinturón, no sé qué. Ándale. ¿Ya o qué? ¿Qué pasa? Hasta el Robert ya se... Ah, se fue a dormir. Conecta ¿Mira? su micro. Oye, conecta tu micro, Robert. Dice que se echó un cafecito nada más y ya para cortar el sueño. No te oyes. Luego el video. A lo mejor lo apago. Ay, no. No te oyes, mi Robert, no te oyes. Pero bueno, acá te vemos, te damos pulgar arriba. Dios les bendiga. Memo, Descanse. Dios les bendiga, hermano Dani. Un abrazo. Buen tema. Dios les bendiga. Gracias, benditos a Dios. que descansen, Dios les bendiga. Órale, mi Dani. Dios les bendiga, hermano Jonah. Bueno, que esté bien. Mañana, Neto. Mañana que descansen, bendiciones. Nos vemos. Chao. Gracias, Robert.